Hola amigos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a mostrar la relación que existe entre las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas como funciones inversas. Para ello vamos a revisar las funciones, la exponencial de base 2 en su forma básica, f de x igual a 2 elevado a x, y la logarítmica de base 2 también en su forma básica, g de x igual a logaritmo base 2 de x. Para ver su comportamiento, vamos a hacer entonces sus tablas de valores. Vamos inicialmente con la función exponencial. Vamos a hacer esta tabla donde le vamos a dar valores arbitrarios a x y encontrar sus correspondientes salidas en la función f. Entonces los valores que le vamos a dar a x son valores entre -3 y 3. Para cada una de estas entradas vamos a encontrar su correspondiente salida sustituyendo ese valor de x en la función 2 elevado a x. Al hacer esto obtenemos entonces estos valores de salida. Observa que estamos entonces construyendo puntos x, y, puntos o pares ordenados x, y. Hagamos lo mismo ahora para la función logarítmica de base 2. Su tabla de valores, vamos a darle algunos valores arbitrarios a x y a encontrar las correspondientes salidas evaluándolas en esa función logarítmica. Me voy a permitir cambiar los valores para x, no le voy a dar valores entre -3 y 3, sino estos valores en particular. Y ahora vamos a encontrar las salidas de cada una de estas entradas, sustituyéndolas por x en la función g. Al hacer eso, entonces, se generan estas salidas. Observa las dos tablas, por favor. Comparémoslas. Es fácil darse cuenta, ¿sí?, que el dominio de una corresponde al rango de la otra. Y también el rango de una corresponde al dominio de la otra. Para verlo de una manera mejor, vamos entonces ahora a trasladar estos pares ordenados que construimos para las funciones para la función exponencial y para la función logarítmica de base 2. Lo vamos a trasladar entonces a nuestro graficador para ver el comportamiento de esas funciones. Estamos ubicados ahora en nuestro graficador y vamos entonces a colocar los puntos y a graficar la función exponencial de base 2, f de x igual a 2 elevado a x. Y de manera similar, vamos a hacer entonces para la función logarítmica de base 2. En este mismo sistema también vamos a graficar la función identidad, la recta y igual a x. La recta y igual a x, que es esta línea punteada que aparece en naranja. Bien, analicemos entonces el comportamiento de estas funciones. Démonos cuenta, por favor, para cada punto de la función en verde de la exponencial, por ejemplo, este punto, 0 en x, 1 en y, existe el mismo punto con las coordenadas invertidas en la función logarítmica de base 2. El punto 1 en x, 2 en y. Para la función exponencial, en el punto 1,2, también tenemos el correspondiente punto con las coordenadas invertidas en la logarítmica, el punto 2,1. A la función exponencial corresponde el punto 2,4, a la logarítmica el punto 4,2, etc. Pero eso sucede únicamente porque tanto la exponencial como la logarítmica tienen la misma base. También podríamos tratar de ver si pudiéramos doblar esta hoja sobre la línea punteada, sobre la función identidad y igual a x, pues sucederá entonces que la gráfica que tenemos en rojo caerá exactamente encima de la verde, o al revés, la gráfica en verde caería exactamente encima de la roja. Si te recuerdas, esas son condiciones de funciones inversas, de gráficas de funciones inversas. Pero
Si moviéramos ligeramente cualquiera de las bases, por ejemplo, movamos la base de la logarítmica un poco. Ahora tenemos la base de la logarítmica en 2.5. ¿Sí? La base de la exponencial sigue siendo 2. Entonces observa que ya no hay coincidencia en los puntos. En la intersección con los ejes, esa siempre va a permanecer. Pero, por ejemplo, para el punto en la función exponencial 1,2, ya el punto 2,1 no corresponde a la gráfica de la logarítmica. Si en la exponencial tenemos ahora el punto 2,4, en la logarítmica ya no corresponde al punto 4,2. ¿Por qué? Porque tienen bases diferentes. ¿Sí? Si cambiamos la base de la exponencial ahora, también a 2.5, sí, ahora tenemos la misma base, tanto en la exponencial como en la logarítmica, y ahora sí, para cualquier punto, por ejemplo, 2 en X, 6 en Y, en la exponencial, el punto con coordenadas invertidas, 6 en X, 2 en Y, ya corresponde a la logarítmica, porque tienen la misma base. Es decir, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son inversas una de la otra, pero solamente cuando tengan la misma base. ¿Qué quiere decir que son funciones inversas? Pues eso significa que una deshace lo que hace la otra. La función exponencial a la función exponencial de base 2 la deshace la función logarítmica de base 2. A la logarítmica de base 7 la deshace la exponencial de base 7. Es decir, las bases tienen que ser las mismas. Igual, si tuviéramos bases negativas, recuerda ahora, al tener bases menores que 1, pero mayores que 0, por ejemplo, en este caso, tenemos la función exponencial de base 0.7. Ahora veamos, es un comportamiento decreciente esa función. Ahora cambiemos también la base de la logarítmica a 0.7. ¿Sí? Tenemos entonces la función en rojo. También su comportamiento decreciente para una logarítmica de base menor que 1. De base menor que 1. Y observemos algunos de sus puntos. Por ejemplo, para la exponencial tenemos que el punto menos 5,6 es parte de la gráfica. Entonces, para la logarítmica de la misma base, el punto que tiene coordenadas invertidas, 6, menos 5 es parte de ella. En la exponencial, el punto menos 2,2 es parte de la gráfica. Si invertimos las coordenadas, entonces el punto 2, menos 2 tiene que ser parte de la logarítmica, etc. Además, también, al tratar de doblar esta página sobre la recta punteada, la curva en rojo debería caer exactamente encima de la verde y viceversa. Solo para recordar y confirmar, recordamos que no existen funciones logarítmicas ni exponenciales de bases negativas. Si seguimos reduciendo acá la base de esta exponencial, en algún momento se hará 0 y cuando sea negativa la base, ya no hay función exponencial. No hay funciones exponenciales de bases negativas y lo mismo sucede con las funciones logarítmicas. Si reducimos mucho la base, pues va cambiando la gráfica, pero cuando la base es negativa, ya no hay función logarítmica. Entonces, no existen funciones logarítmicas ni exponenciales de bases negativas. Esta relación de funciones inversas entre las exponenciales y las logarítmicas nos va a ser de mucha utilidad más adelante cuando estemos resolviendo ecuaciones exponenciales y logarítmicas.